En primer lugar, quiero felicitar a Víctor porque es la primera vez que una exposición de arte plástico en nuestro pueblo, aquí en la Casa de la Cultura, tiene tal poder de convocatoria. Así que para hacer la primera, pues ha entrado por la puerta grande. Es un placer inmenso darle la bienvenida a la Casa de la Cultura y a esta exposición titulada Leche Migá, que es la primera exposición, como he dicho, de Víctor, conocido artísticamente como el nieto de la Encarna, y como ese desayuno o merienda que nos tomábamos cuando éramos pequeños, entrañable. Las obras de Víctor nos trasladan a momentos de calidez y de familiaridad, capturando la esencia de nuestro pueblo y de nuestra gente. He estado conversando con Víctor para que me explique un poco la obra y he ido a mi despacho a escribir algunas líneas sobre lo que él me ha comentado y cómo se inspira a la hora de crear. Víctor tiene un estilo propio que resulta inconfundible. Cuando tú ves una obra por la calle de Víctor, porque Víctor pega sus obras en la calle, automáticamente la reconoce que es suya. Su mirada artística se centra en personas que se salen muchas veces de la normatividad, individuos que no encajan en los moldes comunes y que a menudo pues, muestran una ternura y vulnerabilidad especiales. Víctor se siente cercano a esas personas no normativas y porque él también en algunos momentos de su vida pues no ha encajado en lo convencional. Este sentido de identificación y la empatía es lo que le impulsa a retratarla, pues en sus rostros y gestos encuentra un reflejo propio y una historia compartida. Por lo que pienso que esta exposición pues también es una llamada a la integración y la inclusividad de todas las personas, independientemente de su condición o clase social. De hecho, uno de los motivos por los que también me ha comentado que dejó el pueblo fue precisamente por esa falta de integración en lo establecido. Con el tiempo, Víctor ha logrado reconciliarse con su pueblo, con su pasado y regresar a los Palacios de Villafranca, y a su vuelta nos regala una exposición íntima y honesta. Curiosamente, su andadura en la pintura comenzó como una terapia cuando perdió a su abuela, momento en el que el arte se convirtió en un refugio y a la vez en una forma de sanación. En sus pinturas, pues como podemos ver, encontramos rostros y escenas que nos son muy cercanos. Esa persona sin techo que solemos saludar muchas veces por la calle, dos vecinas compartiendo confidencias en dos sillas de la playa, sentadas en la cuerda tomando el fresco, una persona paseando a sus perros, la nieta con la abuela, dos familiares abanicándose, o también a su familia, figuras llenas de alma y de autenticidad. Es un artista que, como él mismo dice, solo pinta por pura inspiración. Él no pinta cuando le pagan o cuando le encargan algo, dejando que la creatividad fluya sin ataduras, y lo hace siempre por amor al arte. Sin ser yo un especialista en arte plástico, yo me atrevo a decir que el nieto de la Encarna tiene un estilo único que fusiona el costumbrismo con la vanguardia, mostrándonos que lo clásico puede dialogar con lo moderno. Y no solamente tiene una sensibilidad especial por la pintura, como ha dicho, también tiene sensibilidad por el arte en general, por las artes escénicas, la fotografía, la moda, la música, disciplinas que lo han acompañado y enriquecido a lo largo de su vida. Y al mirar sus obras sentimos que nos miramos en un espejo que se refleja en las calles de los Palacios de Villafranca y la esencia de nuestra gente, sus vivencias y su espíritu. Esta exposición es, en cierto modo, un regalo que Víctor nos ofrece, un homenaje a los rostros y escenas que a menudo pasan desapercibidos en nuestro pueblo, pero que forman parte del corazón de nuestra comunidad. A quienes nos ven a través de la televisión local, les invito a que se pasen por la Casa de la Cultura, a disfrutar de esta exposición, y quizás muchos de ustedes, como ya he comentado antes, han visto la obra de Víctor pegadas en las paredes de las calles de nuestro pueblo, y es probable que al pasar por la plaza hayan reconocido una de sus creaciones y al mismo tiempo a la persona que retrata. Gracias, Víctor, por llenar de arte nuestras calles
y sobre todo por compartir con nosotros la magia de tu arte. Muchas gracias y bienvenidos a esta exposición. Le doy la palabra a Víctor. Estoy muy nervioso, ¿eh? Yo no sé lo que me va a salir. En primer lugar, quería dar las gracias a Manuel Carvajal por esas palabras tan bonitas que ha expresado muy bien lo que quieren transmitir mis pinturas y cómo nace lo que pinto. Yo soy una persona que desde pequeño siempre me ha costado mucho expresarme, he sido muy sentido, pero bueno, yo creo que al ser tan tímido y al costarme tanto expresarme, pues mi cabeza ha encontrado otros medios para hacerlo, como en este caso ha sido la pintura, pero también la fotografía artística, que bueno, quiero dar las gracias a Fermín Barea porque siempre me ayuda a sacar todo lo que ocurre en mi cabeza y que no sé expresarlo con palabras. Y bueno, entonces pues a ver si puedo estructurar todo lo que quiero decir en mi cabeza y en primer lugar pues quería dar las gracias a todos por venir, que me hace mucha ilusión por lo que significa estar hoy aquí con vosotros compartiendo pues mis pinturas, porque bueno, yo no sé si lo mío es talento o como la gente que es creyente me dice que Dios pues me ha dado esa capacidad de transmitir de esa forma y de llegarle de llegar de esta forma a la gente. Yo creo que no hay mayor talento que el de hablar con la verdad y es por eso que hoy, aparte de mostrar mi pintura, también veo necesario contar un poco cómo nace eso y el porqué de la gente que pinto. Eso. Bueno, quien me conoce de cerca sabe que para mí mis abuelas, pues en carne y dolores, han sido dos pilares bastante fuertes en mi vida y bueno, el que ya no estén aquí físicamente, porque presente ya la tengo siempre y no me gusta hablar de ellas en pasado, pues ha marcado un comienzo en mi vida cuando dejaron de estar. Y todo lo que me ha generado volver al pueblo y enfrentarme a la pérdida de dos personas que para mí pues, han sido madres, es lo que me ha llevado también a encontrar un refugio y un medio para ir sanando poco a poco todo ese dolor que conlleva pues, la pérdida de dos seres queridos que para mí pues, lo son todo. Me cuesta mucho hablar de estas cosas, pero bueno. Eso. La cosa fue que bueno, cuando la pérdida de mi abuela Encarna, que ha sido algo más reciente, eso me llevó a enfrentarme pues, a la soledad, de lo que eso supone, y entonces pues, yo me mudé a un estudio pequeño, y ahí cuando las noches del silencio, porque es verdad que yo vivía solo con mi abuela, pero ella pues llenaba de vida la casa y cuando ella se fue, pues a mí el silencio se me hacía como las noches eternas. Entonces, pues bueno, Alejandro me regaló un blog de dibujo y mi hermana Andrea, que no está aquí porque está trabajando, me regaló pintura sin yo pedírsela, y yo sabía que desde pequeño a mí el pintar, el crear cosas, la manualidad de todo eso, me evadía y me relajaba muchísimo. Entonces yo dije, bueno, ahora que no puedo dormir, quizás pues me pongo a pintar a ver si me relajo un poco o se me va un poco la ansiedad, porque es verdad que yo he sufrido ansiedad durante muchísimo tiempo y eso es algo que hay que decirlo, porque yo creo que la salud mental está muy jodida, sobre todo en los jóvenes. Y bueno, me puse a pintar. Lo que pasa es que, claro, yo empecé en mi casa pintando a mi abuela, que es lo que a mí me creaba el sentimiento. Y luego, cuando iba por la calle y me encontraba personas mayores que podría ser mi abuela, pues a mí me entraba el sentimiento de eso de mi abuela y enseguida sentía la necesidad de retratarla. Y así pues fui pintando, pero claro, yo lo tenía como algo más
íntimo en el que, bueno, lo que pasa es que mis amigos, aquí presentes algunos y otros pues no han podido venir, me dijeron, con esas palabras, me dijeron, me dijeron así, o sea, dice, marica, tú no, o sea, no eres consciente de lo que estás pintando, porque es verdad que yo no he recibido clase de pintura, no sabía lo que era una paleta, ni lo que era acrílico, ni lo que era óleo, no sabía nada. Entonces yo solo pintaba con el sentimiento de lo que yo sentía y lo que a mí, cuando iba por la calle y veía una persona, el sentimiento que a mí me atravesaba, pues yo lo soltaba en el papel. Entonces yo dije, porque yo la verdad que las redes sociales no creo que sean mi medio, aunque lo intento porque sé que es una ventana, pero bueno. Entonces como yo suelo pintar a gente mayor, a Carmen, a Aurora, a Anita, a Dolores, a Mariquita, a toda esa gente que siempre han estado ahí y han estado cerca de mis abuelas y que yo les he tenido muchísimo cariño, pues yo digo, jolines, esa gente no tiene Instagram, no tiene nada, o sea, a mí me interesa que ellos lo vean. Entonces yo me atreví, me quité las redes y dije, pues yo voy a pegar las pinturas por la plaza o por el pueblo. Entonces yo me acuerdo que la primera pintura que pinté, que pegué, yo iba temblando, porque al fin y al cabo es mostrar algo que yo he creado en un momento muy íntimo y muy personal. Entonces yo creo que alguna gente se queda con el simple hecho de que yo pinte a Enrique Calancha, por ejemplo, o a cualquier persona del pueblo que sea más conocida, y se queda un poco con ese personaje, pero yo cuento la historia que hay detrás, que al fin y al cabo yo me siento muy reflejado en esa persona y empatizo mucho con quizá el sufrimiento o cualquier sentimiento que esa persona puede estar sintiendo. Entonces empecé a pegar pintura sin yo saber que se iba a producir eso, y ha sido el mismo pueblo el que ha dicho, mira a Carmen o cualquier persona que se han ido reconociendo. Y la gente pues incluso me ha parado por la calle diciéndome que lo que pinto pues es muy original, es muy especial. Hay gente que se emociona, gente que, no sé, yo he recibido mensajes de verdad que no me esperaba jamás que yo me fuera a conectar tanto con el pueblo y con la gente que al fin y al cabo, no sé, yo es que estoy desbordado porque no me esperaba tanto, tengo la cabeza ahora mismo loquísima. Quiero decir tantas cosas y agradecer tanto que no sé. Y bueno, y he seguido pintando porque ya yo antes no mostraba quién era yo, sino que lo hacía más anónimo. Y cuando fui al pan, a comprar el pan, pues el panadero me dijo, ay, ¿tú eres de las pinturas? Y yo dije, sí. Entonces cogió la bandeja de pan y dijo, pues píntame. Y entonces pues me regaló un surtido de pan que tuve que congelar y así pues, claro, hay una persona que me dijo, tú mantente anónimo, así puedes pintar a la gente y la gente no te puede reprochar que porque la has pintado. Pero es que en un pueblo mantenerse anónimo es complicado. Entonces, claro, mi tía Belén, pues yo firmo como Víctor Pérez, entonces Belén Pérez, Encarni Pérez, todo eso, pues la gente pregunta, ¿tú tienes un sobrino, tienes un primo, tienes un no sé qué? Y al fin y al cabo, pues la gente te pone cara. Pero yo estoy orgulloso de que la gente, bueno, me asocie con las pinturas porque mis pinturas creo que hablan mucho de las personas que pinto y de mí también. Y eso, recibí una llamada de una persona hace poco que yo no conocía ni él me conocía a mí, sino que había visto una pintura mía en la plaza y le había pedido al panadero mi número. Y me llamó y me dijo que él se había sorprendido de que como sin yo dar clase de pintura, hacía ver mucho el interior de la persona y la esencia de la persona. Y que se había dado cuenta de que la mayoría de mis retratos aparecían gente más en el margen o gente un poco más vulnerable. Y me emocionó mucho porque quizás es verdad, o sea, yo desde el punto en el que pinto me siento muy vulnerable, creo que toco partes de mí en las que, bueno, son dolorosas y también eso es lo que hace que yo empatice con el sufrimiento de
personas que pinto o también pasar por X circunstancias en la vida te hace ser empático con la gente que te rodea y te hace ver que la vida tiene una parte muy bonita, pero que también hay mucho sufrimiento y la gente sufre. Y no hay que estar siempre sonriendo y hay que ser más honestos con lo que sentimos. Entonces yo eso lo veo porque yo he pasado por cosas que me han hecho ser consciente de esas cosas. Y bueno, también pinto a gente que me transmiten cosas bonitas, gente, no sé, Anita Cano, que es un ser maravilloso, Carmen, Aurora, Dolores, Mariquita, El Panadero, María José del Tú y yo, Ignacio no lo ha pintado bien. Ignacio, o sea, son gente que me transmiten cosas bonitas y gente que digo, ay, qué lucha tiene detrás, qué lucha diaria, el de los cupones, la del Tú y yo, porque a mí es tan válido como la que vende caracoles, que la que vende pimiento, como el que está de abogado, como o sea, para mí todo tiene mérito en la vida, porque creo que la vida es una lucha diaria, y para mí esa gente pues me da lecciones de vida, la verdad. Para mí son realmente los influencers, para mí son ellas, y bueno, creo que sí. Espérate, voy a beber agüita. No sé si estoy hablando mucho o me estoy explicando así raro, pero bueno, estoy diciendo lo que siento en lo que estoy sintiendo y ahora quiero leer un texto que me escribió mi tía Encarni cuando fue a visitarme a Ámsterdam. Yo antes me he pegado un año viviendo en Ámsterdam, un año y medio, y mi tía pues vino a visitarme y hicimos un viaje los dos solos. Y me escribió un texto que me tocó muchísimo porque ya te digo, la gente que escribe y de esa manera que yo soy incapaz, yo admiro a la gente que es capaz de hacer algo que yo no sé. Entonces pues a mí la verdad que me tocó muchísimo y quiero leerlo y quiero decir lo que siento. Mi tía Encarni es ella, que está ahí. Ella me ha dado permiso para leerlo, ¿vale? Porque también es personal, pero bueno. De sobra sé cómo han transcurrido sus años de vida, los avatares que viene soportando, sin edad, ni conocimiento, ni culpa. Se fue moldeando su carácter como un muñequito de plastilina, una marioneta en manos de todos. Llegados al presente, hago este viaje maravilloso que me lleva a su encuentro. Redacto en mi diario las emociones, espero estar en el suyo. No niego haberlo ofendido en un alarde de sabiduría, de quedarse nadando en las aguas de las víctimas, y lo comprendo, pero no quiero tratarlo como el eterno débil, pero ay de mí si hubiera corrido su misma suerte. La suerte no puede negar que lo acompaña, buena también. Ruego no lo olvide, ni la desprecie, le será útil para avanzar. Me pongo blanda e invoco a Dios. ¿Podría tener un poco de tu poder? Cuánta arrogancia me digo al oído. Quisiera borrar con una charla sus miedos, manías, indecisiones y cuánto proceder perjudican a sí mismo y de paso a los demás. Dejaría al descubierto tanta virtud oculta tras la niebla. Brillará aún más su carisma en este mundo emergente. No niego mi ansia, paciencia habrá de tener y reconciliarme con mi fe. Todo llegará en su momento, me repito, me pongo a ello invocando una oración. Que el pasar de los años, la madurez sabia maestra, te enseña a cambiar la coraza por autoestima y consigas caminar en paz por los días hacia donde quieras estar. Naciste con un boleto ganador, solo te queda perder el miedo a ir a cobrarlo y que yo lo vea. Bueno. Bueno, pues este texto me lo escribió mi tía y me lo envió y la verdad que me tocó muchísimo. Y yo pues, hoy, sinceramente, me he quitado la coraza, esa que yo mismo me creé, y creo que al hacer eso, pues, es mostrar realmente quién soy yo y para mí eso, pues, es como
no sé, cerrar una herida también, porque es verdad que yo le tenía mucho rechazo, no al pueblo en sí, sino a lo que cuando yo era más pequeño, pues yo creo que se le da, cuando tú eres pequeño se le da más importancia al que te digan tres cosas, y bueno, cuando yo era más, no sé, porque yo creo que sigo teniendo 18 años, pero cuando yo era más crío, pues el que me dijeran tres cosas, pues yo ya enseguida me hice un mundo y me hice un escudo que no me permitía ser quien yo era en el pueblo, y eso me hizo tener la necesidad de huir para encontrar esa libertad de ser yo sin cuestionarme cómo viso o cómo me expreso o a quién amo o sea, mi yo por naturaleza, que eso yo no puedo huir de él, porque el psicólogo me decía, te despersonaliza mucho, o sea, tú no puedes cambiar al Bajo Guadalquivir, o sea, el Bajo Guadalquivir es de una forma, y yo estoy seguro de que tú pasas por la plaza con una falda escocesa, la gente se sorprende, porque no deja de ser un pueblo, pero tú pasas 3 veces y la gente, pues, uno más, ¿sabes? Entonces yo tenía muchos prejuicios que me he ido quitando, no por el pueblo, porque yo siempre me he sentido parte del pueblo, porque es mi gente, mi sitio, donde yo me he criado, pero sí que había cosas que a mí no me permitían ser yo. Entonces, ahora eso es como cerrar una herida, porque la pintura también me ha acercado mucho a toda esa gente que bueno, que siempre han estado aquí, pero que a mí no sé, por cualquier cosa, pues yo no me he dado cuenta de toda la gente que hay en el pueblo, porque yo me ponía los auriculares y yo decía que nadie me vea, que nadie me vea. Y ahora pues me doy cuenta de la gente tan bonita y tan maravillosa que hay en ese pueblo, que bueno, que yo creo mucho en la diversidad, y yo creo que en los grupos de los jóvenes debería de haber más diversidad, que yo creo que la diversidad es riqueza, y bueno, que me gustaría que se le diera más voz al colectivo, sobre todo en los pueblos, para que ninguna criatura sienta que su manera de querer no es válida, porque sí que lo es, y que no hay nada más bonito que ser de pueblo y sentirse parte de él. Y ahora ya por último, pues quiero dar las gracias al pueblo, gracias infinitas, la verdad, porque o sea, soy súper agradecido. Si mis abuelas estuvieran aquí, que están presentes, mi abuela Encarna, que le encantaba hablar de mí todo el tiempo, o sea, yo me puse aparato y ella iba al CODI y le decía, mi nieto se ha puesto aparato, y yo, abuela, que a nadie le interesa que yo me haya puesto aparato, ¿sabes? Ella era como todo el tiempo así, entonces ella se hubiera encargado de traer a gente aquí a Mansalva. Y nada, que agradecer al pueblo, a mi familia sobre todo, a mi tía Belén, que me ha dado una lección de vida, bueno, al Furraque, a mis amigas las Cari. Estoy llorando, pero es de emoción, porque yo, lo repito, soy muy sensible. Bueno, a mis padres, a todo el mundo que se ha volcado, es que solo puedo decir gracias, y bueno, y al niño que vivía de ilusiones, le mando un beso, y a mis abuelas que las amo, y que nada, que eso. Eso es, estoy muy emocionado. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Víctor sobre su obra? Nosotros tenemos una aportación. ¡Qué maravilloso!
yo quería dar las gracias a mis amigas y mis amigos, que la verdad que a mí siempre siempre me ha costado encontrar mi sitio, pero la gente que sí me la ha dado, sinceramente, a raíz de la pérdida de mi abuela, ellos se han volcado en mí y a todo el mundo. Es que yo, sinceramente, yo creo que el mérito no es mío, es de mis abuelas, yo creo que la mayoría de la gente que está aquí es gracias a lo que ellas han dejado aquí. Y ya está, y yo no puedo decir nada.